Muy buenos días con todos los presentes y bienvenidos al segundo día del Seminario Internacional sobre Automatización de Procesos de Gobierno para la Gestión y Gobernanza. Nuevamente queremos agradecer a la Universidad Politécnica Salesiana, quienes nos han brindado su apoyo para la realización de este evento. El día de hoy queremos iniciar con la exposición de Jaime Casanova. Él es de Second Quadrant, Ecuador, quien va a hablar sobre la seguridad ciudadana soportada por tecnologías libres, Postgres SQL, el caso del botón de pánico. Jaime Casanova Beltrán es consultor senior en Second Quadrant, experto en Postgres SQL, miembro del PGDG, es analista en sistemas por la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL y tiene diversos cursos de especialización a nivel nacional. Tiene una vasta experiencia profesional de más de 10 años. Bienvenido. Hola, ¿sí me oyen todos? Bien. Ok. ¿Ya algo dijeron sobre mí? Lo que no dijeron sobre mí, soy coordinador del equipo de soporte de Second Quadrant en Latinoamérica y el consultor senior de Second Quadrant en Ecuador. Represento a esa empresa y trabajamos dando soporte de Postgres. Y lo que vamos a hacer hoy día es hablar de un caso específico en el que se usa Postgres. Escucharon en el tema hablar del botón de pánico y me entró pánico. La verdad es que vamos a hablar de un servicio de CNT. Es un servicio que él brinda a la Policía Nacional. El servicio que CNT brinda a la Policía Nacional es georreferenciación. ¿Por qué es importante para el botón de pánico este servicio? Bueno, porque cuando el botón de pánico es activado o alguien llama y hay una alerta, el sistema localiza la alerta, la ubicación de la alerta. También monitorea los recursos disponibles y por lo tanto pueden enviarse rápidamente recursos a la ubicación de la alerta. ¿Por qué es esto muy importante para el servicio que brinda la policía? Porque en seguridad ciudadana el tiempo cuenta. ¿Qué pasa si cuando está en plena emergencia, usted llama y le están preguntando, ¿y dónde es? Y deme una referencia. ¿Y cómo entro? Todo ese tiempo puede costar una vida. Automatizarlo a través de un sistema de georreferenciación hace que el tiempo de respuesta sea menor. Y por lo tanto es mucho más eficiente y es mayor el nivel de seguridad que se brinda. Esta misma infraestructura, CNT la utiliza no solo para esto, sino para otras cosas. Hay un sonido al fondo, ¿no? ¿O soy solo yo? Bueno, en total, este sistema tiene más de 8.000 usuarios y en las horas pico son aproximadamente 2.300, 2.800 usuarios concurrentes, es decir, al mismo tiempo consultando. Además del botón de pánico, esta misma infraestructura la utiliza CNT para rastrear sus propios vehículos, para ubicación de elementos de la red de CNT, los cajetines, los armarios, los cables, las acometidas, consultas de cobertura de red, consultas de agencias, puntos de recarga, monitoreos de recursos, alarmas de robo de cable, visualización de locutorios, cartografía y otras cosas. Originalmente, el servicio se hizo pensando en esto, exclusivamente, el botón de pánico. Ese fue el cliente inicial, la razón principal para desarrollar esto. De ahí en adelante, CNT se dio cuenta que podía aprovecharlo. Y hasta donde entiendo, el siguiente paso es poner GPS, rastrear los GPS de smartphones y tablets para
A petición de uno, claro. Por ejemplo, imagínese, usted manda a su hijo a la escuela y ahí va la tablet. Y su hijo no llega a tiempo y usted puede rastrear la tablet. ¿Dónde está? ¿Ya? Ese es el siguiente paso hasta donde entiendo. Ok. Este proyecto inició cerca del 2008 y la verdad es que tenían mucho miedo en ese momento. La persona que iba a estar encargada de esto me dijo: Jaime, mira, si no me puedes asegurar alta disponibilidad, terminemos de hablar, porque esto no se puede caer. Es seguridad ciudadana. Esto, si se cae, la policía llega tarde, alguien puede morir. No. Tiene sentido, la verdad es que es muy lógico. Obviamente debe ser estable, debe tener buen rendimiento, y un punto que no menciono allí, pero que también me mencionaron, fue que debe haber buen soporte, obviamente. Ya voy a explicar por qué menciono ese puntito en particular. Así que Second Quadrant recomendó una solución parecida a esta, más o menos. Básicamente tiene un servidor primario en el que escriben todos, dos réplicas que se actualizan en línea y en las que se balancea la carga de escritura. Tiene un componente de alta disponibilidad que, en el momento en que el primario falla, él se encarga de determinar cuál va a ser promovido. Esto usa PostGIS. PostGIS es una extensión de Postgres para agregar extensiones espaciales. Y bueno, ahí están las herramientas, el balanceador, el pool de conexiones y la herramienta para el failover. Ya dañé algo, espérate. Ya. Hablemos primero de la alta disponibilidad. ¿Qué es eso de alta disponibilidad y por qué era tan importante? Porque el sistema no se puede caer, y si algo falla en el servidor, de inmediato otro servidor debe tomar el control y debe continuarse escribiendo. Y para eso básicamente usamos un componente desarrollado por personal de Second Quadrant Ecuador, mucho antes de este servicio, por cierto, que se llama Rep Manager. Y Rep Manager administra todo el clúster, monitorea los servidores. Cuando el primario falla, se encarga de escoger el nuevo maestro, pero lo que hace no es simplemente coger de una lista en orden o escoger el que yo le haya dicho previamente. Él literalmente pregunta cuál de los otros servidores recibió más información del maestro antes de que desaparezca, y ese promueve. ¿Sí? Así que no es una herramienta que hace las cosas de forma simplista. Cuando hablamos de alta disponibilidad, la verdad es que no podemos hablar solo de un componente. Normalmente uno debe hablar de alta disponibilidad del servicio. La base de datos generalmente no es el servicio que el usuario final consume. El servicio que el usuario final consume es la página web, el portal. El Rep Manager, de hecho, se encarga de modificar todos los puntos de conexión para que apunten al nuevo servidor. ¿Sí? Y reconfigura todo el clúster, obviamente. De hecho, lo que hacemos, lo que se hace en CNT, es que si el servidor primario falla, 7 servidores son reconfigurados automáticamente. Y hasta ahora no ha fallado. Por cierto, dicho sea de paso, el Rep Manager, generalmente tenemos la mala costumbre de creer que las cosas hechas en Ecuador son de menor calidad. La verdad es que Rep Manager se usa en todo el mundo. Búsquenlo en internet, Rep Manager PostgreSQL, y van a encontrar un montón de blogs y un montón de empresas que afirman usar Rep Manager para lograr alta disponibilidad. ¿Sí? Es una herramienta muy útil. Ahora, cuando hablamos de alta disponibilidad, hablamos
de tiempo de pérdida de servicio aceptable. Sí, por algún motivo se busca eso primero, ¿no? Y hay un cuadro como este. A mayor cantidad de 9 es mucho mayor el nivel de disponibilidad. Lo ideal sería 5 9, 99.999%. Pero eso implica que en el año no se ha perdido el servicio más de 31 segundos. Y requiere una cantidad de hardware y otros componentes bastante alta. Lo que hemos visto en CNT, es decir, la disponibilidad vista, no calculada en base a criterios locos, sino lo que nosotros hemos visto es 99.97% de disponibilidad. Esto es, hemos visto en el año qué incidentes han habido, cuánto tiempo demoró en reaccionar y en estar de nuevo el servicio en línea, y eso es lo que hemos logrado, 99.97%, 3 nueves, lo cual es bastante bueno. Implica algo entre 1 hora y 4 horas de pérdida de servicio en el año, lo cual es bueno. El otro punto que normalmente por lo que estaban asustados, que me decían debe ser estable, debe tener buen rendimiento. Y saben, la verdad es que Postgres tiene fama de ser estable. No recuerdo dónde, pero había una empresa que afirmaba que tenía Postgres corriendo durante más de 4 años sin ningún incidente y sin haber tenido que parar el servicio nunca, lo cual es bastante bueno. Ahí hay algunas citas de personas que usan Postgres, por ejemplo, Afilias, que es una registradora de Internet que asegura haberlo usado por 2 años sin problemas. El Banco Caixa de Brasil y Clarice Copetti, que hizo esta afirmación, dice que usa Postgres en el ambiente financiero de misión crítica porque cumple con las expectativas para sus operaciones. En un banco, en el ambiente financiero, lo cual es sumamente crítico. Imagínense que se pierda $1. Y ahí hay guerra. De hecho, la persona con la que hablaba yo y estas cosas y las comentábamos en el 2008 cuando inició el servicio, en CNT es Fabricio Barahona, un administrador de base de datos allí. Recientemente, el año pasado, él me comentaba, le pedí permiso para la cita y sí me aprobó. Y él me explicaba que no solo ha superado sus expectativas, la verdad es que él solo se acuerda que tiene Postgres cuando algún otro componente falla, los DNS, los servidores web, o cuando hay que hacer mantenimiento en las máquinas, hay que cambiar un disco y hay que parar y hay que tener presente por el clúster. En realidad, él en el día a día se pasa arreglando problemas de otros sistemas de bases de datos que tienen allá. De Postgres, mira, nunca. Ahora recuerden, este servicio está disponible todo el tiempo. Se consulta hasta por 2.800 usuarios de forma concurrente. Lo usa la policía en el botón de pánico, pero también lo usa CNT en sus propios servicios. Y hasta ahora no han tenido inconvenientes. Postgres es estable no solamente porque alguien lo diga. La verdad es que hay un sitio en internet que lo pueden buscar que se llama pgbuildfarm.org. Es una granja de servidores que tenemos en Postgres que está continuamente construyendo Postgres. Todas las versiones soportadas. Y verde significa está estable, está funcionando todo muy bien. Si todas las pruebas pasó. Son cerca de 170 y tantas pruebas
establecidas que debe pasar. Y si se fijan, en diferentes sistemas operativos y diferentes hardware, incluyendo, pero no limitado, a algunos Linux, AIX, OS X, Solaris, FreeBSD, Windows 2008, si no me equivoco, hay máquinas por allí, etc. Pueden chequear y van a ver que esto sigue funcionando. Cuando está en rojo significa hay algún problemita en alguna máquina. Así que Postgres está siempre altamente disponible, es estable, es de alto rendimiento, sí. En una instalación aquí en Ecuador tienen alrededor de 7.000 transacciones por segundo, lo cual es alto, pero afuera de Ecuador hemos visto en otros clientes hasta 25.000 a 30.000 transacciones por segundo, lo cual implica muy buen rendimiento. Ahora, en este punto me voy a meter en un lío gravísimo, si verán. Cuando CNT empezó a planificar esto, la verdad es que tenían dos opciones. Ellos decían, bueno, mira, hay el decreto 1014 y queremos apegarnos al decreto y entonces queremos ver Postgres como una opción. Pero su otra opción inmediata era Oracle. ¿Qué hubiera pasado si hubieran implementado en Oracle? Entonces digo, me voy a meter en un lío gravísimo ahorita. Me están grabando, que es lo peor. Así que voy a hacer una comparativa de cuánto hubiera costado en Oracle y cuánto costó, bueno, cuánto cuesta hacerlo en Postgres. Lo mismo. Y las normas para esta comparativa, para que quede claro las reglas del juego. Primero, los precios, todos los precios que voy a poner aquí son referenciales. Dependen de la configuración, del número de servidores o cores, dependiendo del esquema, etcétera, etcétera, etcétera. Los precios de Postgres están basados de forma referencial en los precios de Second Quadrant. No puedo hablar por otras empresas que brinden soporte de Postgres. Los precios de Oracle fueron tomados de la tienda virtual de Oracle. Así que no son precios inventados por mí, son reales. Son públicos porque están en la tienda virtual. Oracle no espera privacidad en esos precios. Nadie me puede demandar por decir esto, ¿eh? Los precios de Oracle en Ecuador pueden ser diferentes a los mostrados aquí. Por negociaciones, porque los partners, quién sabe qué. ¿Ya? Pueden ser más altos, pueden ser más bajos, no lo sé. No incluyen estos precios impuestos, IVA, ni nada de esas cosas. Son los precios a secas tal como están en la tienda virtual de Oracle. Punto. Además, se consideró la tabla de factores de Oracle. Sabían, ¿no?, que Oracle tiene una tabla de factores. Entonces, si tú corres bueno, ustedes normalmente saben que Oracle cobra por core. Entonces, si corres sobre Intel, un procesador Intel, en realidad pagas solo la mitad de los cores. Y por otras tecnologías pagas 25% de los cores. Así. Se tomó en cuenta eso. La infraestructura que tiene CNT para esto es un servidor primario de 32 cores y dos servidores de réplica de 24 cores cada uno, lo cual suma 80 cores, y como usan procesadores Intel, solo pagan la mitad, son 40 cores. Es decir, necesitan comprar 40 licencias. En ese punto, me dio miedo otra vez. Dije, ¿y estará bien el cálculo? ¿Habrá otra cosa escondida por allí? Como no lo sé, mejor ir por lo seguro
En la tienda virtual de Oracle solo coticé por 20 cores, 20 licencias. La mitad de lo que debería haber cotizado. Ya, más favor a Oracle no se le puede hacer. ¿Sí? ¿Cuánto hubiera costado esto? Veamos. Enterprise Edition. Tiene que ser la Enterprise para comprar las opciones, porque las opciones son solo para la Enterprise. Además, porque en Standard Edition solo acepta 4 cores. Si compraran para un año la licencia, $152,000. Licencia perpetua, porque muchos piensan que ahorran comprando la licencia perpetua, $712,500. La licencia de Postgres te cuesta 0. Sí, porque es software libre. Es libre para usar, distribuir, modificar y estudiar. Ojo, aquí hay un término que suelen usar y que lo entiendo porque lo usan, pero no es del todo correcto. Dicen, software libre no implica software gratis. De hecho, sí. No implica servicios gratis. Ojo, descárgate el software y úsalo si quieres. Nadie te lo impide. ¿Quieres soporte? ¿Quieres algún servicio? ¿Quieres y no lo quieres hacer tú mismo? Contrata a alguien y te va a costar. ¿Sí? Entonces, lo que se debe considerar es el costo total de adquisición. Ok. Partitioning. El particionamiento en Oracle es una opción aparte, por algún extraño motivo que no logro entender. Y esa base de datos en realidad usa particionamiento. Ahí está la licencia por un año, perpetua, y viene incluida en Postgres, obviamente, en la versión estándar, la versión comunitaria. Alguien alguna vez me preguntó, ¿y la versión Enterprise de Postgres? Es la comunitaria. No hay trampas, no hay doble versionamiento, no hay nada oculto. La versión Enterprise de Postgres es la versión comunitaria. Ahí vienen todas las características de Postgres. Opciones de replicación. Eso que vimos, que había un primario y 2 réplicas, Oracle lo conoce como Active Data Guard. Es equivalente, son la misma idea básicamente, y balancea carga. Y ahí está el costo de licencia para ambos, ¿no? Y el GIS, que también tiene una licencia aparte en Oracle. PostGIS no es parte de Postgres propiamente, es una extensión que también es software libre y es GPL, así que pueden descargarlo y usarlo también. Soporte del fabricante. ¿Qué es eso de soporte del fabricante? En el caso de Oracle, me refiero al costo de soporte mayor a Oracle Support. En la tienda virtual de Oracle me da un precio para el primer año de soporte, que es el que les he puesto allí. Los que usan Oracle me dicen que el costo de soporte de Oracle después de eso, año a año, es el 22% de lo que pagaron en las licencias. No me consta porque yo no compro Oracle, pero así me dicen. Para Oracle no puse soporte local. ¿Por qué no puse? Porque no sé si lo cobran aparte, no sé si están contentos con el porcentaje que se llevan de la licencia, no lo sé. Así que mejor no lo puse. Pero sí puse soporte local de Postgres. ¿Cuál es la diferencia entre soporte del fabricante? ¿Cuál es el soporte del fabricante de Postgres? Bueno, la verdad es que no hay propiamente, porque no hay un dueño de Postgres, pero la verdad es que tienen varias empresas que dan soporte de Postgres y que arreglan fallas en Postgres. Second Quadrant es una de esas empresas. Entonces, si ustedes usan Postgres y están pagando soporte de Postgres y encontraron una falla, algo que no es común, pero puede pasar porque todo software tiene fallas, lo arreglamos. Eso es lo que pongo allá como soporte del fabricante. ¿Sí? Parses, hotfixes, alertas, etcétera, etcétera. Soporte local es mantenimientos preventivos, nuevas instalaciones, optimizaciones, tuning, chequeos periódicos, bla, bla, lo que quieran meterle, ¿ya? Y alguien dice, pero es que
el software libre es carísimo. Claro, porque ven ese soporte local, ¿no? 35.000, y dicen, no, eso es muy alto. Claro, pero ¿cuánto gastaron en el papelito para usar Oracle? Fíjense. ¿Sí ven la diferencia? ¿Alguien puede levantarse en serio y decir, no, el software libre es más caro? Lo que ocurre es que en el software libre, claro, no te cobramos licencia, cobramos los servicios nada más. Hay que cobrar los servicios por lo que valen. A ver, se los pongo un poquito más claro. Sin el GIS, porque la mayoría no compra el GIS, la licencia de Oracle GIS. Solo licencias, un año hubiera costado $225.000. Licencias perpetuas, 1.057.000. Sin el GIS, que es lo que la mayoría de la gente tiene. Solamente el Enterprise Edition, las opciones de replicación y el Partition. Solo licencia 0 en Postgres. Para hacer servidores y configuración de alta disponibilidad, ¿no? Solo soporte. Solo el costo de licencia, solo que se gastaron en el papelito que les autoriza a usar Oracle. Si compraron licencia por un año, equivale a 3.5 años de soporte de Postgres. Si compraron a perpetuidad, equivale a 16.7 años. Ya pónganle los 17 años, ya. Más generoso no se puede, vean. 17 años de soporte en Postgres. ¿En qué se podía haber aprovechado? Bueno, ¿en qué se aprovechó? Evitar ese gasto. Capacitar al personal, mejor hardware. Quizás el gobierno puede usar ese dinero en equipar aulas de escuelas y colegios, laboratorios de escuelas y colegios. ¿Sí ven la enorme diferencia que hay? Ahora, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que Oracle podría haber hecho que Postgres no podría haber hecho? Nada. De hecho, en CNT le están sacando cosas al Oracle. Están empezando, es verdad, por cosas más pequeñas. Porque dicen, no, esto es muy chiquito y estoy gastando en una licencia por gusto. Y está bien. Es la manera correcta de hacerlo. Ir moviéndote paulatinamente a medida que vas cogiéndole confianza. Claro, además tienes que pagarle el soporte anualmente, pues, ¿no? Recuerda que ya solo en el papelito ya gastaste 17 años de soporte de Postgres, solo en la licencia. Pero eso súmale que cada año estás gastando el equivalente a 4 o 5 años de soporte de Postgres nuevamente. ¿Cuándo en el tiempo Oracle va a salir más económico? Y este mismo esquema lo podemos hacer con casi cualquier sistema de software libre. ¿Sí? Claro, cuando hacen la trampa de comparar, no, es que Oracle me pone aquí una persona y me cobra $20 la hora, o me lo deja aquí todo el año, cuando ya le pagaste $1 millón en licencias. Yo también hago eso. Págame $1 millón y yo te pongo una persona todo el año. Si con eso estás contento. O damos un servicio de verdad y cobramos por el servicio. Bien dado. Les cuento. ¿Es cuento esto de que en software libre se arreglan las fallas? Recuerden, Rep Manager se desarrolló en Ecuador. El personal de Ecuador está capacitado. Una sola vez, desde que doy soporte en Postgres, encontré una falla en Postgres. ¿Sí? En realidad era algo muy sencillo porque era básicamente no estaba tomando estadísticas en un punto por una cierta circunstancia y había que correr el proceso para tomar estadísticas una segunda vez y ya.
se arregló en 2 días, me parece, y nunca más hemos encontrado fallas en Pogres. Así que, miren, nuevamente, no estamos hablando de cuentos, es decir, es lo que hemos visto. Disponibilidad del 99.97% en seguridad ciudadana durante 9 años ya, brindando ese servicio. Si ha soportado 9 años el servicio contratado de la policía CNT, implica que están satisfechos. De hecho, sé que tenían un posible segundo proveedor y lo dejaron, porque se quedaron con esto. Y CNT sigue poniéndole cosas a la infraestructura y va a seguirla mejorando. Entonces, como pueden ver, en realidad es algo que funciona, es algo que sirve. Y sí, definitivamente es más económico. Ese es el caso que les quería contar, es la experiencia que les quería contar. Si tienen alguna pregunta, espérenme un segundito. Bueno, agradecemos la muy interesante exposición de Jaime Casanovas de Second Quadrant de Ecuador. En este momento vamos a dar paso a 2 preguntas. Si tienen alguna duda, tienen que levantarse e identificarse, perdón. Vamos con la primera pregunta. Hablamos de un punto de la seguridad que era la alta disponibilidad. ¿Me podrías decir cómo manejan ustedes la confidencialidad de la información, ya que es un punto crítico también? Muchas gracias. Ok. Pogres tiene diferentes niveles de seguridad. Los típicos, mediante grants, etcétera, etcétera. También puedes dar seguridad a nivel de registros. Hay seguridad a nivel de registros. Puedes hacer que una persona ejecute un select sobre una tabla y que en el conjunto de resultados, que aunque los criterios cumplan, si ese usuario no tiene permiso para ver ciertos registros, simplemente no aparezcan. ¿Sí? También tenemos integración con C-Linux, que es seguridad de tipo militar, basado en etiquetas, básicamente, confidencial, no confidencial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son medios básicos para seguridad. Claro, hay los mecanismos para escalar privilegios si los requieres de forma controlada, permisos de forma granular, solo puedes conectarte, empezando porque solo te vas a poder conectar si tienes autorizado conectarte desde cierta IP con cierto usuario. Las conexiones pueden ser encriptadas usando SSL. El método de autenticación para la conexión puede ser usando el DAP, puede ser usando certificados SSL. ¿Sí? Entonces, desde el momento de conectarte, ya hay una seguridad y si está bien hecha la seguridad interna, es decir, seguridad a nivel de registros o etiquetas o dependiendo de lo que necesitas, los permisos bien dados, la información no es visible, así el usuario se conecte directamente a la base de datos. ¿Sí? Claro, siempre y cuando no le permitas que se conecte con el superusuario, ¿no? Por cierto, seguridad, integración con C-Linux soluciona eso también, porque es precisamente para evitar que aún los superusuarios puedan ver ciertas cosas si no tienen las etiquetas, el contexto necesario. ¿Alguna otra pregunta? No tengan miedo, no le voy a pegar a nadie. Lo de la tabla es broma, se me quedó en Guayaquil la tabla. No. Bueno, si tienen alguna otra duda, voy a estar un ratito más por aquí, aunque me voy a ir cerca de las 11:30 más o menos. Y ahí está el correo de Second Quadrant, el Twitter de Second Quadrant
No pongo el mío personal porque ya tengo malas experiencias, o mi número porque ya tengo malas experiencias que me han llamado en la madrugada a preguntarme cosas cuando no están siquiera en soporte. Así que, pero pueden consultar si desean. Gracias.